confiamos en que Dios sigue con nosotros. Aún me gusta saber que ya hoy hay guardería y ya dentro de poquito también se va a ir abriendo el resto de la actividad y eso es bueno. De a poquito vamos volviendo a la normalidad. Así que quiero ir a la palabra hoy y los que hayan traído la Biblia, quiero ir a la carta más antigua de todo el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, y poder leer un pasaje más extenso de lo que me hubiera gustado, pero quiero leerlo, el capítulo 3 del versículo 13 en adelante, y luego vamos a leer algo del 4, si lo he traído también ahí para proyectar. Ahora cuando me digan lo voy a tener ahí, pero mientras los que tengan la Biblia ahí, capítulo 3, versículo 13, quiero hablarte de un veneno. De hecho titulé al mensaje veneno letal, veneno mortal. Sé que puede sonar redundancia, pero esta semana estuve en una página de curiosidades investigando acerca de los venenos más letales. Y no es que pienso envenenar a nadie, pero sí quería darle forma a esta introducción. Y salía una serie de venenos como el cianuro, la ricina, entre los más letales, que es cuestión de minutos que la persona muera. Y en la Biblia no aparece ninguno de estos, pero aparece otro que estaba haciendo estragos en congregaciones del primer siglo. Santiago identificó el foco en cada una de estas sinagogas, como parece ser, donde estos judíos cristianos se congregaban. Y quiero con el máximo temor de Dios predicar este mensaje primero a mí mismo, como siempre digo, y luego tal vez poder confrontarte con lo que Santiago nos deja aquí. Un veneno que nos va destruyendo, que nos va desgastando. Y en el capítulo 3, versículo 13, Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y continúa el capítulo 4. Santiago, a veces los capítulos en la Biblia nos privan de entender el hilo del pensamiento. Y él en el versículo 1, capítulo 4, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice el autor, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego quiero leer unos textos más, pero quiero primeramente orar. Gracias, Padre, por esta palabra que nos confronta. Señor, pon en mis labios lo que tú quieres que pueda transmitir a esta congregación y ahí cada uno en el lugar donde está. Es estar abierto, sensible. Señor, que puedas quitar toda distracción, preocupación, lo que ha sido la semana y poder centrarnos ahora en lo que tu Espíritu quiere hablar en el día de hoy. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Santiago detectó un problema. Siendo pastor en la iglesia en Jerusalén, el obispo, después del día de Pentecostés, sabemos que muchos cristianos volvieron
a su lugar de origen, otros habían permanecido en Jerusalén. Santiago se había hecho cargo de esa iglesia junto con los apóstoles en un primer momento, pero de alguna manera llegó a sus oídos que ciertas sinagogas, ya que él está escribiendo a judíos que estaban dispersos, que habían quedado después de la cautividad de Asiria, de Babilonia, diferentes sinagogas donde en un principio se congregaban para estudiar la ley y los profetas, pero que después del día de Pentecostés habían adoptado el cristianismo ahora como esa nueva religión. Santiago detecta que en estas congregaciones hay todo tipo de combates. Hay pleitos, hay conflictos, hay discusiones. Paradójicamente, estos cristianos habían tenido que salir de Jerusalén por causa de combates contra naciones paganas, pero ahora los combates estaban dentro. Y el capítulo 4, versículo 1, cuando está hablando de esas guerras y esos pleitos, no tiene que ver con algo nacional, sino que tiene que ver con algo puntual en las congregaciones locales, donde estos cristianos seguían congregándose al parecer los días sábados. Y él detecta que hay ciertos conflictos que vienen a consecuencia de pasiones perversas que aún intentaban justificar. Y Santiago dice, esa no es la sabiduría de lo alto, porque siempre solemos justificar nuestras reacciones egoístas, carnales, mirando a quién señalar o por dónde o por qué se produjo tal encuentro, tal desencuentro. Y Santiago dice, no, son vuestros miembros los que combaten. Son esos deseos malos que llevan dentro los que están dividiendo, haciendo estragos en estas congregaciones. Y esa no es la sabiduría que viene de lo alto. No es esa sabiduría, como él dice, entrañable, pura, pacífica, llena de misericordia, sino que él le da 3 características y nos dice que es algo terrenal, animal y curiosamente diabólico. Me chocaba a mí esta semana cuando leía esta expresión diabólico. Otras traducciones hablan que viene de las mismas tinieblas. Y cuando nosotros analizamos un poquitito toda la epístola, Santiago quiere llevar por medio de esta carta a estos cristianos a una religión más práctica, que no sea algo teórico, sino que sea algo que puedan llevar a la práctica, y detecta en el capítulo 3 y parte del capítulo 4 combates internos que los estaban privando de crecer y desarrollarse como iglesia del Señor. Se estaban justificando y él dice, eso no es de lo alto, eso es algo animal, terrenal y diabólico. Ya que nuestro adversario, el enemigo, hay 2 instituciones donde él tiene puesta la mira. Son 2 instituciones que Dios fundó. Y él de alguna u otra manera intenta atacar la familia y la iglesia. No quiero hablar de lo que es la familia, ya sabemos cómo está la sociedad, con todo este tipo de ideologías que nos quieren ahora hacer creer por medio de manuales en la educación, en el gobierno y diferentes cosas, a ver de qué manera un nuevo orden mundial puede destruir ahora la familia. Pero también la iglesia está en el punto de mira. Y estos ataques internos parece ser que no iban solamente contra el liderazgo, ya que Santiago está hablando de una manera general, eran combates que aún estaban dañando y destruyendo familias y amistades de años. Hace unas semanas atrás hablaba con un amigo y intentaba mediar entre una relación, un desencuentro que había tenido con otro amigo. Y yo medio que como estaba ahí en el medio y le decía, no te puedo creer que por un combate interno, tomando el texto en sí, no puedo aceptar que por una discusión, una amistad de años, que se conocen de chico, que prácticamente nacieron en la misma época, contemporáneos, se criaron en la iglesia y ahora me digas que ya la amistad no existe. Y él me decía, no, es que durante todos estos años se ha producido un desgaste, me decía él, en la amistad. Y ya parece ser que la situación es irremediable. Y yo le decía, mirá, te puedo creer que pueda haber un desgaste en cosas, en objetos que se usan, que mediante el uso se van desgastando, pero al final cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de amistades, yo creo que eso es como el buen vino, como el vino añejo, que con los años cada vez va siendo mejor, que con los años cada vez se va fortaleciendo. Y me preguntaba después de charlar con él, y al analizar esta semana este texto que confrontaba primeramente mi espíritu, ¿cómo se llega a esto?
¿Cómo se llega a romper una relación de años, una amistad de toda la vida? Una hermandad en una congregación por medio de combates internos con los cuales batallamos día a día. Porque tal vez nosotros no estamos expuestos al cianuro, a la ricina, a esos venenos letales que yo esta semana investigaba un poquitito, intentaba descubrir al final la diferencia entre uno y otro, y yo decía, no, tal vez nunca voy a estar expuesto a un veneno así. Pero hay un veneno letal con el cual convivo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y da igual los años que lleves en el Evangelio, da igual la cantidad de versículos que puedas memorizar, da igual el puesto ministerial que ocupes en la congregación donde Dios te ha puesto. Hay un veneno mortal, letal, al que todos estamos expuestos. Y en el día de hoy quiero en dos direcciones. Primero, detectarlo. Que podamos ser sinceros con nosotros mismos, poder detectar qué es eso que nos está destruyendo a nosotros y está destruyendo a los demás. Pero luego quiero que nos vayamos todos con el antídoto, que nos demos una buena dosis, que Santiago me muestre, y perdónenme la expresión, cuál es el chute que necesito darme cada mañana hasta que el Señor venga a cambiar este cuerpo por un cuerpo incorruptible, incontaminado e inmarcesible. Y por eso quiero apuntar en dos direcciones. Quiero que detectemos primero ese veneno. Y de verdad que pueda ser sincero. Que a lo mejor esa amistad se ha desgastado, esa relación ya no da para más por estos combates internos que Santiago detectó en estas congregaciones. Y que podamos crecer en este ya final de año. Casa de Dios, puerta del cielo, como esa congregación que se guía por la sabiduría de lo alto, por esa sabiduría amable, pacífica, benigna, llena de misericordias, de buenos frutos y sin hipocresía. Por eso vamos a detectar el veneno. Y en primera instancia lo que yo veo es que el veneno del cual Santiago está hablando, le quiero poner nombre y apellido. El veneno del cual Santiago nos está hablando en su epístola tiene que ver, como bien dice en el 3.14 y en el 3.16, esos celos amargos y esa contención, o como dicen otras traducciones, esa ambición egoísta y carnal. Eso es algo con lo cual convivimos, y te vuelvo a repetir, da igual el tiempo y da igual los encuentros que hayas tenido con el Señor. Los celos amargos y las ambiciones egoístas es algo que todos llevamos dentro, porque como bien relata el capítulo 4, versículo 5, tiene su origen en nuestro ser interior. Y yo sé que a veces este 4 o 5 lo hemos usado, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu en mayúscula que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cuántas veces hemos usado ese versículo para decir que el Espíritu Santo que habita dentro nuestro nos anhela celosamente? Dios te anhela celosamente. Sin embargo, cuando yo estudio el capítulo 4, verso 5, la epístola de Santiago es la más antigua de todo el Nuevo Testamento. No se había escrito todavía ninguna epístola, solamente el Evangelio de Marcos estaba circulando. Santiago viene hablando de esos celos amargos, de esas ambiciones egoístas, de esos combates internos, y de repente dice, o pensáis que la Escritura, ¿qué Escritura? El Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en mí me anhela celosamente. Búscame ese versículo en el Antiguo Testamento. Entonces yo voy al Antiguo Testamento. Porque la Escritura dice. De hecho, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el creyente. El Espíritu Santo venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre jueces, actuaba esporádicamente, pero es Jesús quien habló del Espíritu Santo como algo futuro que ellos experimentarían dentro. Él en el Evangelio de Juan capítulo 16, hablando del Consolador, dice, el Espíritu que está con ustedes estará, apuntando al día de Pentecostés, en ustedes. Santiago no está hablando aquí y aún dentro del contexto del Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra espíritu ahí es la palabra neuma.
Neuma en la Biblia se puede traducir como el Espíritu Santo. Hay veces que hace referencia al Espíritu Santo. Neuma en la Biblia puede ser un espíritu inmundo. Neuma puede ser el espíritu del hombre. Neuma puede ser el viento. Neuma puede ser el aliento. ¿Qué determina neuma? ¿Qué palabra es? El griego es un idioma muy rico y una misma palabra puede tener hasta más de 10 significados. Lo que determina el significado es el contexto. Entonces el autor que traduce la Biblia tiene que ver el contexto y ver en este caso si la palabra espíritu va en mayúscula o en minúscula. Tiene que analizar el contexto, porque la Biblia no fue escrita con mayúscula y minúscula. La Biblia fue escrita, los pergaminos fueron escritos todos en mayúsculas, todos en minúsculas, y el traductor tiene que entrar ahora al contexto. ¿Y qué es lo que el traductor tiene que ver en el contexto? Casiodoro de Reina está analizando el contexto, entiende que es el Espíritu Santo que mora en mí, el que me anhela celosamente, pero dentro del contexto estamos hablando de guerras, de combates, de pleitos, de esas ambiciones egoístas. Entonces otro traductor que traduce la Biblia textual, y creo que es la traducción correcta, dice lo siguiente: o pensáis que la Escritura dice en vano. ¿Qué Escritura? El Antiguo Testamento. El espíritu del hombre, el espíritu en minúscula que puso Dios en nosotros, ¿hacia dónde se inclina? Hacia el celo. Eso sí dice el Antiguo Testamento. Eso sí me muestra desde el libro de Génesis cómo desde que el hombre pecó, la actitud del ser humano es inclinarse hacia lo malo, hacia lo carnal, hacia lo egoísta. El primer homicidio que nosotros encontramos en la Biblia es un hermano celoso que no toleró la ofrenda de su otro hermano. Y ahí Dios está mirando. Y el texto no nos dice en Génesis 4 que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. El texto dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Porque el problema no estaba en el producto. El problema estaba que ya Caín lo había hecho con una actitud malvada y perversa, y fueron esos celos, esa actitud la que llevó a matar a su hermano Abel. La Escritura dice, el espíritu del hombre hacia dónde se inclina, hacia el celo, hacia lo malo. La Biblia del Jubileo. Y yo sé que en esto puede haber muchas discrepancias, depende de la traducción que veas, pero yo quiero que entiendas hacia dónde nos está llevando Santiago. La Biblia del Jubileo dice, pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia. ¿Qué curso hiciste para ser envidioso? ¿A qué seminario fuiste? No sé si está Carla por ahí, la Biblia King James, me pasaba en la traducción. ¿O creéis que la Escritura habla en vano? ¿Anhela para envidia el espíritu que Él hizo morar en nosotros? ¿Quién te enseñó a ser envidioso? Nadie. Porque ya nacemos con esa actitud, ya nacemos con esos sentimientos egoístas que se inclinan hacia lo malo. Es lo que Santiago está detectando, y por eso el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos así. En el libro de Eclesiastés capítulo 4, verso 4, Salomón está observando la conducta del hombre debajo del sol y dice, observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. La Reina Valera habla de excelencia. Al hombre, ¿por qué le interesa alcanzar la excelencia? Porque envidia a su prójimo. Y por eso Sergio Ramos está dispuesto a dejar la ciudad de Madrid para irse a China, a comer ya te como, a acostarse a las 6 de la noche, porque no soporta que en un vestuario haya otro que gane más que él. Y a mí me dan ganas de hablar. Cuando escucho noticias así, ¿qué pasa, Sergio Ramos? ¿No? ¿Qué estás comprando? ¿El café del hacendado? No, o sea, ¿no te alcanza el sueldo? Que necesitas irte ahora a otro país, cambiar de aires, porque ¿de qué me estás hablando? Y Salomón observa eso debajo del sol. Y dice, el hombre intenta alcanzar el éxito porque hay un espíritu, hay algo que llevamos dentro que se inclina a la codicia, nos dice Santiago.
Cuando a veces hablo con algunos chicos de otras iglesias, yo sé que aquí están los mejores. Pero no, pero yo quiero ir al mejor conservatorio porque, wow, digo, está bien, y yo soy partidario de eso. Pero ¿por qué querés ir justamente al mejor? No, porque la excelencia para Dios te dice. Y yo creo en la excelencia para Dios. Pero también creo que muchas veces tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No, pero quiero ir al mejor seminario donde me enseñes a predicar expositivamente. Raúl, recomendame un seminario que hayas visto, donde me enseñen a mí. Y yo digo, pero escúchame, ¿con quién estás compitiendo? ¿No será que querés ir a eso? ¿Que querés tener esas butacas nuevas, esas pantallas LED? O sea, ¿con quién estás compitiendo por las redes sociales? Detrás de ese selfie. ¿No será que tu espíritu está buscando la excelencia porque estás mirando a otro? Es como cuando yo era chico, me acuerdo con mi hermano, papá nos compraba un helado. Y tomábamos el helado despacito para ver a quién le duraba más. Porque parecía ser que al que le duraba más lo disfrutaba más. Y muchas veces se nos caía y estábamos con la lengua ahí. O me acuerdo cuando llegamos al colegio con zapatillas nuevas. ¿Te veían tus compañeros con zapatillas? ¿Son nuevas? Sí. Y te pisaban ahí. Estrenala, te decían. ¿Te pasó o no? Llegabas tu zapatilla ahí blanquita, y si eran Adidas o Nike, ya como que te pisaban con más ganas. Cuando cumplías años, en Argentina se acostumbra a tirar la oreja. Cumpliste años, vení que te tiró la oreja. Y yo me acuerdo, volvía a casa con las orejas. Y sé que mis orejas ahora me están sirviendo para algo, ¿no? La mascarilla, recién estaban entre la mascarilla y esto puesto y decía, gracias que tengo la oreja así. Pero recuerdo una vez que llegué a casa con la oreja así, cumplís años y te dieron regalo, vamos a tirarte la oreja. Escúchame, al final, ¿no será que reaccionamos así? Encubriendo todo detrás de una excelencia, de a ver, busquemos la perfección porque estamos envidiando a otro. Le pasó a Saúl. Saúl es la típica persona que fue en decadencia en la Biblia, tuvo cualidades. Un hombre llamado por Dios, ungido por el profeta, popular entre el pueblo, vencedor de grandes batallas, era alto, era hermoso, era joven, fue el primer rey de Israel. Él podía presumir, la monarquía comenzó conmigo, pero tenía una debilidad dentro. Y una mañana se levantó y escuchó a las mujeres cantar por ahí que él había matado a 1000, pero que había otro que lo había hecho con 10.000. Y a partir de ese día su vida nunca más fue la misma, fue en declive. Y dice el texto en el capítulo 16 del primer libro de Samuel que un espíritu le atormentaba. Y créanme, no es que Saúl comenzó ahora a echar espuma por la boca, endemoniado, buscando para matar a David. No, un espíritu de celo, un espíritu de envidia lo atormentaba al punto que David tenía que venir ahora a tocar el arpa para poder liberarlo. Y su vida termina en caos, lejos de Dios, consultando con una adivina en Endor que él mismo había expulsado, engañado por la adivina y al día siguiente suicidándose delante de los soldados más cercanos. No cometió adulterio como David, no cometió homicidio. O sea, Saúl, ¿qué te pasó? No, es que hay algo que no soporto. Combates internos que combaten en nuestros miembros, diría Santiago. El apóstol Pablo, cuando él escribe Romanos capítulo 7, él está recordando su condición de fariseo, formado a los pies de Gamaliel. Y cuando él hace referencia a la ley, en el capítulo 7, versículo 7, hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Cuando Pablo dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De los 10 mandamientos, Pablo solo hace referencia a uno, al último, a la codicia. Él está diciendo que gracias a la ley conoció el pecado que había en él. Pablo, ¿por qué no mencionaste, no sé, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto mandamiento? ¿Por qué la codicia? Seguramente porque era su problema. Porque cuando él escribe en Gálatas capítulo 1, verso 14, recordando su condición en la ley,
Él dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Pablo se comía los pergaminos, Pablo pasaba tiempo a los pies de Gamaliel y presumía de aventajar a sus contemporáneos. Hasta que apareció otro contemporáneo lleno del Espíritu Santo, llamado Esteban. Y en el capítulo 7 dice que no podían resistir la sabiduría con la que Esteban predicaba. Y Pablo no soportó eso. Y cuando lo trajeron delante del Sanedrín para ver qué hacían con este muchacho con el cual él no podía competir, él puso el pulgar para abajo para luego traer las ropas de Esteban a sus pies. ¿Con quién estás compitiendo? ¿Qué es lo que estás viendo que te está comiendo de adentro? Tenemos que detectar ese veneno. Porque a fin de cuentas, el mismo capítulo 4, versículo 6, ¿sabes a dónde nos va a llevar esa actitud? Y créeme, no te estoy hablando hoy desde un pedestal. No hay día que no luche con esto. Y como me decía un pastor una vez, cuanto más grande me hago, más pecador me veo. Y yo reflexionaba y decía, este tipo es un sinvergüenza. ¿Cómo que? Pero luego entendí, yo al final entiendo que cuanto más cristiano me hago, más necesito de la gracia de Dios. Porque voy descubriendo tantos errores, el monstruo que llevo acá adentro. Y Santiago me dice, mira, esa actitud que tenés es una actitud soberbia, prepotente. Y por eso el versículo 6 del capítulo 4 nos dice, mirá, que Dios resiste al soberbio. Y en el versículo 7 nos dice, resistid al diablo. La palabra en griego es la misma. La persona soberbia, cuando Santiago está diciendo, mirá, resistid al diablo, en el capítulo 4, versículo 7, lo que nos está diciendo es no le des ni esto de lugar al diablo. Cuando el texto dice que Dios resiste al soberbio, lo que está diciendo, mira, es que Dios no te va a dar ni esto de lugar. Que Dios no quiere verte ni en pintura y hasta puede llegar a ser tu enemigo en el peor de los casos para poder llevarte a esa disciplina, a hacerte reaccionar, porque Dios resiste al soberbio. Y por eso habla de la amistad con el mundo, no habla de tener amigos en el mundo el texto. Está hablando del espíritu del mundo, esa enemistad contra Dios. El espíritu soberbio hace que Dios no te dé ni esto de lugar. Y Santiago está escribiendo a estas congregaciones y les está diciendo, basta de justificar tales conductas. Esa sabiduría no es de Dios. Esa sabiduría no es de lo alto. Es algo terrenal debajo del sol. Es algo animal en la cual una vez se llega a tomar reacciones que nunca puede llegar. O sea, ¿cómo pude reaccionar así? Es algo animal. Pero también es algo diabólico. ¿Con quién estás compitiendo? Escuchaba estas semanas pasadas ya también la ilustración del genio de la lámpara. Es una ilustración, no es inspirado. Pero que un hombre hizo frotar la lámpara y apareció el genio y le dijo, pide un deseo. Y el genio pide un deseo, le dice, pero le dice el genio, un momento, a tu vecino le voy a dar el doble de lo que pidas. ¿Cuántos tienen vecinos que uno a veces ve y tipo Homer Simpson y Ned Flanders, ¿no? Una relación ahí particular. El genio le dice, mira, a tu vecino le voy a dar el doble. Lo que pidas el doble. O sea, si pedís 4 coches, a tu vecino 8. Si pedís 5 casas, a tu vecino 10. Si pedís 200 años de vida, a tu vecino 400 años de vida. Y este no sabía qué responder. Como cuando estamos en el mes de agosto, ¿no? Y calurosos ahí en casa, 40 grados en Madrid, de repente escuchás ruido en el rellano, asomás el ojito por la mirilla y ves que tu vecino con las maletas ahí, 40 grados, abrís la puerta por curiosidad, vecino, no, es que me voy al Caribe, es que el calor de Madrid, y nos ponemos como Asaf, el impío prospera, al impío le va bien. Señor, y estamos ahí, y a esta persona el genio le dice, mirá, a tu vecino el doble. Y dice,
Lo pensó, Dijo, bueno, ya lo tengo. ¿Y cuál es? Le dice el genio. Déjame tuerto, dice. Prefirió vivir tuerto el resto de su vida. Como cuando sacamos mala nota en un examen, ¿no? Qué bien nos hacía saber que a los otros también les había ido mal. ¿Sí o no? Daba igual si nos llevábamos la materia, no, pero al final todos suspendimos. Y por eso en esta mañana quiero ir al antídoto, porque tenés dos opciones. Tengo dos opciones. O convivir con analgésicos, encuentros, retiros, charlas, libros de autoayuda, cosas que a veces buscamos para... O ir al antídoto directamente. Yo quiero el antídoto. Ya está bien de analgésico, de libros bestseller, de gente tóxica, de cosas tóxicas, de toxina. O sea, yo quiero el antídoto. O sea, Santiago, dame el antídoto. Y Santiago nos habla a partir del capítulo 4, versículo 6. Y me encanta el versículo 6 porque explica perfectamente por qué el versículo 5 habla del Espíritu del hombre y no del Espíritu Santo. Porque el versículo 5, como habíamos leído recién, tenía que ver de la traducción de la Biblia textual, de acuerdo al contexto, creo que es la que mejor se ajusta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Pero, me encanta cuando hay un pero en la Biblia, como que vas en una dirección, pero... Como cuando Pablo está escribiendo en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios, esclavos de todo lo malo, pero Dios que es rico en misericordia con que nos amó. Gracias por ese texto, Pablo. Porque me muestra mi condición. Santiago está haciendo lo mismo, te está mostrando tu condición. ¿Sabes de dónde vienen los pleitos, las guerras, los combates? De tu viejo hombre, de tu ser interior, pero... El antídoto, la gracia de Dios es mayor, pero hay algo con lo cual voy a tener que convivir en este cuerpo hasta que el Señor me venga a buscar. Voy a tener que luchar con eso, pero hay un antídoto que debo usar diariamente, pero la gracia de Dios es el antídoto que Santiago nos presenta para que deje de haber conflictos, ataques, luchas internas, esa sabiduría diabólica que no procede de Dios. La gracia de Dios es mayor, pero Él da mayor gracia. Santiago te dice, ahí está el antídoto. Ahí encontró Pablo el antídoto. Semanas más adelante, después de haber hecho el Esteban, ahí, no soporto que haya otro mejor que yo. Pablo encuentra ese antídoto camino a Damasco. Y cuando escribe la carta a los Corintios, ya no dice que aventaja a muchos de sus contemporáneos. Ya no muestra un currículum hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Dice, no, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cuando escribe a Timoteo, dice, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tuviéramos que hacer una escala de gente de pecado, y escuchen, no dice yo era el primero. No, yo soy el primero. El primer pecador soy yo. Cuanto más grande, más pecador me veo. Cuanto más cristiano, más gracia de Dios necesito. Porque cuando parece ser que aquel que comenzó la obra la está perfeccionando, cuando veo que Dios ha perfeccionado esa obra en eso, encuentro 10 peores todavía. Y como que tengo que volver a empezar. Y Santiago me dice, mira, ¿sabes cómo vas a experimentar la gracia de Dios? Porque al final la gracia, uno dice, pero si la gracia de Dios está al acceso de toda la congregación, ¿por qué estos problemas en estas congregaciones? ¿Por qué problemas hoy? Que a veces, no sé si te pasó, te termina doliendo el pecho. Yo una vez discutí con un amigo, una amistad de años, y un dolor de pecho. Dije, no puedo ser, encima por un tema doctrinal. Y yo dije, ¿quién me manda a mí?
Y me acosté con un dolor de pecho y yo, yo primero, para poder experimentar esa gracia, el primer chute, la primera dosis que Santiago me habla, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios. ¿Sabes cómo vas a experimentar la gracia de Dios? Primero sometiéndote a Dios. En el griego te está diciendo alineate debajo de la voluntad del Señor. No solamente tengas a un Jesús como Salvador, sino también tener a un Jesús como Señor. Yo voy ahora a experimentar esa gracia cuando en medio de esos conflictos, cuando cada mañana me levanto, yo soy capaz de alinearme debajo de la voluntad del Señor. En griego es la misma palabra que utiliza Pablo cuando dice que la sumisión de Jesús hacia los padres, según Lucas 2:51, la sumisión de los ciudadanos a los gobernantes, la sumisión de los siervos a los amos y la sumisión de la iglesia a Cristo. En griego es la misma palabra, sometete, alineate debajo de la voluntad de Dios. Primer chute, primera dosis. Entonces cuando Pablo escribe a los Efesios, él dice, mirá, airaos pero no pequéis. Y dice, ¿cómo es eso? Airaos pero no pequéis. ¿Cuántos de ustedes se enojan? ¿Estás viendo ahí? Gracias, Fulano. Pablo dice, airate, tranquilo, pero no peques. ¿Y eso cómo es? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te acuestes enojado, te está diciendo. Y en el siguiente versículo dice, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes cuándo le damos al diablo? Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, cuando nos acostamos enojados, cuando nos vamos a dormir con ese dolor de pecho sin haberme alineado a la voluntad de Dios. Por eso lo primero que Santiago nos está mostrando, mirá, ¿sabes cómo vas a luchar con ese monstruo que llevas dentro? No existe un antídoto que puedas beber y ya está. O sea, nunca más, a partir de ahora voy a ser el hombre más piadoso de la congregación. No, mañana te vas a volver a levantar y el mandamiento de Santiago sigue siendo el mismo. Someteos pues a Dios, alineate debajo de la voluntad de Dios. Primer chute. Ahora, una vez que ya estoy ahí, una vez que tengo la actitud de alinearme a la voluntad de Dios, de agachar la cabeza, de decirle, Señor, esto no está bien, reconozco que hay un problema en mí y a no ser que hagas algo, Señor, voy camino a la muerte, voy camino a la destrucción. Señor, por culpa mía hay amistades, hay hermanos que se están dividiendo. Señor, hace algo primeramente con mí, quiero alinearme debajo de tu voluntad, pero en segundo lugar, acércate a Dios día a día. Someteos, pero acércate. No solamente que haya una sujeción, sino una relación íntima y personal. Ahora, Santiago me muestra de qué manera debo acercarme también. Y en el versículo 9 dice, afligíos y lamentad. Llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago no te está diciendo acércate a Dios con tu mejor alabanza, acércate a Dios con gratitud, como tal vez en otras cartas podemos ver. Santiago está diciendo acércate a Dios de qué manera, afligido, lamentándote por tu pecado, llorando, que tu risa se convierta en gozo. En otras palabras, acércate a Dios con el Salmo 51. Decile a Dios que hay un pecado que llevas dentro y no soportas más. Decile a Dios como David que mientras callaste se envejecieron los huesos. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios así? Llorando porque no podías con ese pecado. Y ahí viene la mujer delante de Jesús llorando y comienza a lavar los pies y se cumple la bienaventuranza que Jesús había dado en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No te está hablando de una tristeza por alguna pérdida, por algún problema. Bienaventurados los que lloran porque no pueden con ese pecado. Como cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados. No está hablando de una carga emocional, está hablando cargado y agobiado por un pecado que no podéis sobrellevar. Venid a mí y podrás llevar mi carga que es ligera y fácil. De eso está hablando Santiago.
de esa tristeza que habla Pablo, que no produce suicidio, que no produce muerte, sino que como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, una tristeza que produce arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez de verdad que te acercaste a Dios así? Señor, no puedo, o haces algo o estoy en el horno. Estoy muriendo, me estoy secando, dijo David. Y yo sé que luego algunos pueden decirme, no, pero ese texto se aplica a los incrédulos. Porque siempre nos faltan los exegetas que vienen y yo los felicito. Porque algunos dicen, no, el capítulo 4, verso 8 es para los creyentes, acercaos a Dios. Pero luego el versículo 8 sigue diciendo, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Sí. O sea, algunos dicen, acercaos a Dios los creyentes. Y ustedes los pecadores, ¿qué tienen que hacer? Acciones, limpiar las manos, intenciones, purificar los corazones. Mirá, no sé si está hablando de los creyentes, de los incrédulos, pero sí sé que está hablando de mí. Yo lo sé. Sé que tengo que día a día que purificar mis manos. Sé que tengo que pedirle a Dios que continuamente renueve mi corazón. Y no me mires mal, sino que te invito a que examines también tu vida, de verdad. Como mencionó Marcos una vez, si tuviéramos la posibilidad de pasar por esa pantalla, lo que fueron nuestros pensamientos esta semana, que levanten la mano los voluntarios. Te conectamos un USB y me gustaría saber a qué túnel oscuro me conduciría a muchos de ellos. No, yo tengo todo lo amable, todo lo digno, todo lo que es de buena alabanza, en eso pensar. De verdad, a calzón quitado, como se suele decir. Y en tercer lugar, Santiago nos dice, para cerrar, tercer chute, tercera dosis, humillaos, dependencia absoluta de Dios. ¿Sabes cómo vas a experimentar el antídoto que Pablo experimentó camino a Damasco y a lo largo de todo su ministerio? La gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios opera en el creyente para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, pero debo someterme, alinearme debajo de la voluntad de Dios, debo acercarme con una actitud de arrepentimiento, pero luego debo tener la humildad para levantar la mano y decir, mira, el error está en mí. Ya está bien de mirar al otro. Señor, el error está en mí. Si a veces cuando juzgo el error del hermano, examino mi vida y resulta que tengo 10 peores. Y yo valoro a la gente humilde. Y paréntesis, cuando hablo de humildad a veces tenemos un concepto errado en la Biblia. La humildad, según el griego, es rebajarse a uno mismo, pero parece ser que a veces nos da la idea de que debemos tener un concepto inferior. No. El texto y la Biblia no habla de eso. Como dijo el escritor C.S. Lewis, humildad no es pensar menos de uno, sino menos en uno. Eso es humildad. Cuando yo estoy viendo un problema en la congregación a la que Santiago está escribiendo, y en lugar de pensar menos de mí, comienzo a pensar menos en mí, comienzo a buscar el otro. Humildad es lo que experimentó Isaías después de ser el gran profeta de Israel. Ay de mí, que soy muerto, hombre de labios impuros que han visto a Dios. Humildad es lo que Pedro escribió luego en su primera epístola. Porque este mismo versículo luego lo repite Pedro. Cuando Santiago está diciendo, humillaos delante del Señor y Él los exaltará, Pedro le da un matiz en su carta. Y Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Ahí es el lugar más seguro. Como se suele decir, arrodillados somos más altos. Humillate bajo la poderosa mano de Dios. Y mira, yo no sé si fue el encuentro que Pedro tuvo en aquella barca, cuando le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. No sé si fue la enseñanza que Jesús le dejó en la última cena, cuando le lavó los pies, y Pedro habla de esa humildad en su carta. Pero Pedro entendió eso. Y al final la humildad no tiene que ver tanto con lo que nosotros podemos llegar a conocer. Humildad, ¿sabes cuándo tiene que ver? Cuando lo que conocemos
no somos duros de cerviz. El duro de cerviz, no como que, no, Señor, líbrame de ser de esa generación. Duro de cerviz. No se trata de lo mucho que conoces, sino de lo mucho que aplicás. Y como dijo Jesús en aquella última cena, ¿sabéis estas cosas? Juan capítulo 13, versículo 17. ¿Sabéis estas cosas? 3 años de enseñanza. Bienaventurados sois si las hiciereis. Al final eso es humildad. Es agachar la cabeza. Como una vez también una hermana vino y con un problema, estábamos en una clase, y dame un versículo, y le di un versículo. Y me dice, bueno, pero dame otro. ¿Por qué otro? O sea, vieron que hay gente, no, que necesito otro, pero ¿cuántos versículos necesitas para poder llevar algo a la práctica? Y si en esta mañana te identificás con estos destinatarios, mañana a la mañana y otra vez lo mismo, y a los que les gusta o nos gusta pasear por las redes sociales, ¿vieron que siempre parece que en las redes sociales hay gente que se lo está pasando mejor que uno? Y no te entra ese, pero Salmo 73, léelo esta noche, Asaf. Al final, como conclusión, te dejo la síntesis. Santiago desde la iglesia en Jerusalén exhorta a sus destinatarios a recurrir diariamente a la gracia divina y de esta forma combatir las pasiones egoístas que batallaban en su interior. Es también una incitación a todos aquellos que en estos tiempos somos llamados como iglesia de Dios, casa de Dios, puerta del cielo, a conducirnos de manera sincera, pacífica, la sabiduría de lo alto, con misericordia, con benignidad, con mansedumbre. Y recordar que el Maestro en los Evangelios ya nos dijo que porque del corazón salen los malos pensamientos. Olvídate un rato del diablo, de las 2 instituciones que él tiene, que es un experto en los dardos. En lanzar dado el diablo es un experto y sabe dónde tirarte y sabe dónde encontrar tu debilidad. Pero Jesús dice, olvídate un poquitito de eso, del corazón, de acá adentro. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, dijo Jesús, son las que contaminan al hombre. Y yo agrego, permítanme agregar algo. Y estas cosas son también las que contaminan las congregaciones, la casa de Dios. Y si queremos en este año, como bien se viene predicando en este incluso paréntesis, pandemia, casa de Dios, puerta del cielo, poder ser humildes, poder alinearnos debajo de la voluntad de Dios, poder acercarnos a Dios con arrepentimiento. Y al igual que David, pedirle a Dios que examine nuestro corazón. ¿Te animás o no? Ponete de pie ahí donde estás. Esta oración. El grupo de alabanza quiere cerrar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, al final Él nos conoce. Dios sabe de qué pata cojeamos. Dios. Y David le dice, Señor, examíname. El Salmo 139, él viene hablando de que Dios lo conoció, lo formó y demás, pero termina el Salmo diciendo, Señor, no me conozco. Examíname y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis caminos. Y ve si hay en mí camino de perversidad para que pueda ser guiado en el camino eterno. Le hablo a aquellas personas hoy. Te hablé del dolor de pecho. A veces, no sé, 3 de la mañana en tu cama dando vuelta y maquinando. Y vieron que hasta el humor nos cambia, ¿no? Tratamos mal al primero que nos encontramos. Y de verdad, Señor, examíname y déjame descubrir ese monstruo que llevo dentro.
para acercarme a tu gracia, a esa gracia de Dios que es mayor. Y que sea esa gracia de Dios que me haga ver como un abortivo, como decía Pablo, como el primero de los pecadores, para poder recibir ahí consolación. Señor, en esta mañana, quiero en estos minutos finales que tu Espíritu Santo llegue donde yo no puedo llegar. Señor, hacer una radiografía, un examen de lo que es mi ser interior. Señor, en mi familia, en matrimonio, en mis amigos, en la congregación. Llegar a ser en esas amistades como ese buen vino, en esa familia. Y por eso recurro a tu gracia. Señor, me apropio una vez más de tu perdón, de tu misericordia. Y te pido que me sanes. Sánanos, Señor. Sana mi vida, sana mi interior. Señor, aún transforma esos pensamientos, esos dardos del enemigo. Que pueda encontrar en tu sumisión, en ese acercamiento, en esa humildad. Porque tú das gracia al humilde, Señor. Háblanos en estos minutos finales, Señor. No quiero cerrar sin que te vayas de este lugar, haciendo un autoexamen, de verdad. Un ratito, 2 minutos ahí. Señor, examíname, oh Dios, para acercarme confiadamente al trono de la gracia. En el nombre de Jesús.